Perrillos, hoy vamos a recapitular UFC Fight Night rival contra Cap. Hubo algunas peleas que fueron bastante difíciles de ver, otras fueron muy buenas y hubo varias finalizaciones que dieron la sorpresa, pero esta la repasamos un poquito más adelante. Vámonos recio con Jamie Lynn Hort contra Teresa Bleda. Y en esta pelea, Jamie Lynn consiguió un TKO en poco más de 2 minutos sobre Teresa Bleda. Y desde el inicio del round, eso se podía esperar. Y desde el inicio del round, esto era esperarse. En 30 segundos, Teresa intentó 2 derribos que falló y en ambos intentó utilizar un clinch para castigar, pero vamos a recapitular cómo pasaron estos 2 minutos de pelea entre comillas. Primer round, como lo comenté en la introducción, Teresa Bleda en 30 segundos intentó 2 derribos que Hort nada más defendía con un mini sprawl, ya que estaba un poquito más alejada de lo que se esperaba. Y en el striking, ambos estuvieron un poco pacientes hasta que Hort tira un ganchito de derecha que conecta en la barbilla de Teresa y este le convierte las patitas en fideo. Lo vuelve a tirar, pero ahora acompañándolo con un jab para cortar la distancia y la lastima otra vez. Bleda llega hasta la reja para poder recuperarse, pero Hort la finaliza con más golpecillos que conecta alrededor de la guardia de su oponente y poquito después entra el referee para parar la pelea. Y eso es todo lo que vamos a comentar de esta siguiente Allen Fry contra Guillermo Pat. Guillermo Pat se lleva lesión 30-27 sobre Allen Fry. Y a pesar de que ambos son heavyweights, son un poquito técnicos, diría que Pat mucho más que el estadounidense, pero vamos a detallarlo round por round. Primer round, Allen intentó desde el inicio mermar el cardio del brasileño. Digo esto ya que buscó el clinch y castigó con algunos trancasillos. Cuando Pat logró tomar su distancia, pudimos entender el porqué. No sé de qué tiene los puños derechos el brasileño, pero con el primer jab que conectó, le hizo un cortecito abajo del ojo derecho del estadounidense. Y a Pat le gusta mucho tirar las combinaciones de 1-2, golpe largo, y la tiraron en ese ritmo, 1-2, 3. El golpe curvo lo intercalaba entre ganchos y uppers, que castigaba tanto al cuerpo como a la cabeza. Y para ser un heavyweight, como se los comenté, es muy técnico, pero eso sí, con cada golpe que tiraba parecía que le intentaba arrancar la cabeza al pobre de Fry. Este round se lo lleva facilito el brasileño, ya que el daño estaba totalmente de su lado y aunque Fry castigó con algunos jabs, este parecía que lo usaba para medir su distancia y no le ponía quesito esos golpes. Segundo round. Este round, Fry pudo imponer un poquito más su juego de no pelear, ya que pudo controlar un poquito más con el clinch contra la reja, y cuando Pat se lograba separar, era demasiado evidente la diferencia de nivel en el striking, tanto a nivel técnico como en el poder. A pesar de que Fry controló un poquito más, otra vez el daño estaba del lado del brasileño, ya que sus golpes largos fueron más impactantes que los golpes desde el clinch de Fry. Tercer round. Este round fue bastante similar al anterior, solo que Pat intentó hacer todo el daño posible en los primeros 15 segundos del episodio. Este acortó su distancia y hasta con la silla le pegó al pobre gringo. Pero este no cedía. En esos 15 segundos, el brasileño tiró puros ganchitos y codazos a la cabeza de Fry. Literalmente, esa fue la secuencia. Derecha, zurda, derecha, zurda, derecha, zurda. Ahora codazos. Derecha, zurda, derecha, zurda, derecha, zurda. Y le hizo otro corte, pero ahora en la parte derecha de la cabeza. Y la verdad, mis respetos para la mandíbula de Fry. Después, el estadounidense volvió a su juego aburrido y, exceptuando esos 15 segundos, no volvió a pasar nada emocionante. De igual manera, el daño otra vez estuvo del lado del brasileño y se lleva esta decisión 30-27. Siguiente, Melissa Croden contra Lorna Santos. Y este resumen va a durar poquito, desde ahorita les aviso. Lorna Santos se robó el game plan de Islam Makhachev y decidió acostarse en media guardia por 15 minutos. Y gracias a esto, se lleva la decisión unánime por encima de Melissa Croden. Los 3 rounds fueron exactamente iguales. Croden castigaba con patadas a las piernas. 15 segundos después, Lorna Santos derribaba y controlaba en media guardia por el resto del round. Y eso es todo lo que vamos a decir de esa pelea. Siguiente, Sean Sharaf contra Steven Asplund. Esta, para que vean, fue de las mejores peleas de la noche. Steven Asplund consigue un knockout técnico en el segundo round después de ponerle una tunda a Sean Sharaf. La tónica de esta pelea fue que el boxeo de Asplund era muy superior al de Sharaf, pero eso lo tocamos a más de detalle en cada round. Asplund estaba debutando en la UFC y en septiembre obtuvo su contrato en el Contender Series al ganar por TKO en el primer round, mientras que Sharaf viene de perder contra Junior Tafa, que pues no es el heavyweight más talentoso que hemos visto a finales del año pasado. Cabe recalcar que no recuerdo haberlo visto pelear, pero Asplund dio la sorpresa, y para la división el vato tiene un cardio y un boxeo absurdo. Pero vamos a detallarlo un poquito más. Primer round. Este round fue un muy buen round para Steven Asplund. Y volvemos a lo mismo. Para hacer pesos pesados es bastante bueno. Me gusta mucho su boxeo, ya que varía bastante entre golpecillos largos y curvos. Y de vez en cuando intenta usar sus codazos. También tiene algunos regresos al cuerpo. Y sus patadas son medio decentes. Sobre todo las que yo diría que sacan más son las patadas a las piernas. Sus patadas a la cabeza no son nada buenas. Pero eso lo tocamos en el segundo round.
Y volviendo a los que les comenté al inicio, su boxeo es bastante bueno. Sus golpes largos se ven bastante técnicos y sus golpes curvos son los que más me gustan. Y tiene un muy buen cardio como se los comenté. Lo podemos ver en los números. El vato tiró 172 golpes en menos de 9 minutos de pelea. Aunque con su jab le hizo un corte feo, feo, feo entre las cejas de Sharaf, que yo pensé que había sido un codazo, pero en la repetición pudimos ver cómo le explotó el cortecito. Y corrección, en el primer round fue cuando empezó a tirar patas a la cabeza. Y aquí, casi al final del round, el vato seguía poniéndole una tunda a Sharaf y tiró un combo de 1-3 head kick y con el head kick azotó como res el pobrecito. La neta, duré como 3 minutos riéndome porque sí se vio muy gracioso cómo se cayó, pero round bastante claro para Asplan. Segundo round. En este round, Asplan siguió conectando con sus conversiones de 1-2-3, mientras que Sean Sharaf intentaba retroceder para agarrar compostura. Pero Asplan nunca quitó el pie del pedal, y eso es a lo que me refería con su buen cardio, que en ese round tiró 100 golpes, mientras que Sharaf tiró nada más 23. Bueno, conectaron, mejor dicho. Y otra cosa que me gustó mucho de Steven Asplan, y es que cada vez que Sharaf lo intentaba conectar con un overhand de derecha, Asplan se hacía para atrás y Asplan contragolpeaba con otro ganchito de derecha. Y durante toda la pelea, yo diría que Asplan lo pudo haber finalizado un poquito antes, ya que Sharaf se enconchaba mucho y ahí Asplan pudo haber aprovechado para conectar sus uppercuts, cosa que sí hizo en la segunda mitad del round y fue con lo que le logró hacer más daño a Sharaf, pero desde el primer round pudo haber aprovechado esto. Y en este round en particular, me gustaban mucho las combinaciones que tiraba Asplan. Tiraba un jab, recto, 3, esquivaba un overhand, entraba con un upper y cerraba la combinación con un 3-4 y volvía a salir. Y eso es a lo que me refería, que para ser un heavyweight, el vato es muy técnico, tanto en su striking como en su movimiento de cabeza. Aunque diría que alguien que tire un poquito más de combinaciones, a diferencia de Sharaf, creo que lo puede llegar a noquear, ya que recae mucho en su movimiento de cabeza y en el hecho de que el vato es generalmente más rápido que todos los heavyweights. Pero, exceptuando eso, yo le veo muy poquitas áreas de oportunidad, porque el vato de por sí es muy bueno. Y en la secuencia final, después de que Sharaf recibiera como 90 golpes a la cabeza, Asplan tira esa combinación. Jab, overhand, overhand, jab, overhand, jab, jab, upper. Y con este último upper fue cuando el referee paró la pelea. Bastante buen desempeño de Steven Asplan. Y como lo comenté, para ser un heavyweight, el vato dio la sorpresa. Siguiente, Johanderson Brito contra Isaac Thompson. Johanderson Brito obtiene una victoria por decisión cuestionable de decir sobre Isaac Thompson, que es un peleador australiano de 22 o de 23 años que tomó la pelea en un día de antelación. Y la verdad no se lo puso nada fácil a Brito, que como sabemos es un peleador duro, que si de por sí con un campamento completo está complicado ganarle, imagínense con un día de antelación. Pero hey, yo diría que hay un argumento para que gane el primer y el tercer asalto, pero vamos a repasarlos para que ustedes me digan si están de acuerdo conmigo. Primer round. En este round me sorprendió mucho la velocidad de las patadas del australiano y este round lo aprovechó bastante bien. Tiró algunas patadas al cuerpo y conectó un de lleno en la cabeza de Brito. Creo recordar que hizo un poquito de daño con un combo de 3 upper y el brasileño intentó varias veces conectar con sus golpes largos. Pudo conectar con 2 o 3 combinaciones y lo más relevante que hizo en el round fue azotar 3 veces al pobre australiano y controlar. Algo que Thompson debe trabajar es defender el bodylock. No hacía nada para romper este agarre, más que usar un agarre de Kimura para intentar revertir, pero nunca le funcionó. Yo diría que el daño en este round está en lo de Thompson, además de que mientras Brito se quedaba en el bodylock, este le estaba conectando coditos a la cabeza constantemente. Round para Thompson. Segundo round. Aquí la actividad del australiano se vio un poquito mermada, ya que sus patadas no se veían tan rápidas como en el asalto anterior, pero las seguía tirando, y algunas llegaron al cuerpo de Brito. Mientras que este seguía con su juego de controlar contra la reja y tirar rollazos a las piernas, aunque tuvo algo de éxito en los intercambios. Creo recordar que castigó con un 3-4, mientras que Thompson tenía la espalda contra la reja. Y ahora tanto el daño, entre muchas comillas, como el control, está del lado del brasileño. Algo que se me olvidó mencionar fue que Brito por poquito y se mete con un Dars, pero el australiano hizo un muy buen trabajo modificando el ángulo del sometimiento y haciendo que Brito tuviera la espalda contra la lona, y así pudo eliminar su agarre. De igual manera considero que es un round para el Brazuca. Tercer round. En ese episodio ambos empezaron un poquito lentos. Brito pudo hacer poquito más daño con sus golpes largos y conectó 4 patadas a las piernas. Cabe recalcar que la mayoría de los golpes que conectó fueron después de que le picara el ojo al pobre australiano, y el referee eso sí se lo perdió. Por otro lado, Thompson continuó usando sus patadas al cuerpo y cuando Brito controlaba contra la reja, este intentaba hacer más daño con sus codazos tanto a la cabeza como a los antebrazos de Brito. En los números dice que Brito conectó 5 golpes al cuerpo, yo no me acuerdo de que esto haya pasado, y lo que sí logró fue derribar varias veces con sweeps, pero tampoco hizo nada destacable con estos. Buen desempeño de Hannes Brito, pero yo diría que el primero y el tercer round se lo lleva el australiano. ¿Quién sabe? Siguiente, Neil Magny contra Yaroslav Amosov.
Yaroslav Amosov en su debut logra someter con una anaconda en el primer round a Neil Magny. Y a diferencia de muchos de los oponentes del gringo, el ucraniano tuvo un game plan bastante bueno, pero esto lo recapitulamos en el análisis del round. Yaroslav viene de ser campeón de Bellator y tiene un muy buen récord de 29-1. Su única derrota fue por TKO hace como 2 años y tiene 20 finalizaciones en 30 peleas. Y aunque ya sabemos que en Bellator no es como que estén los mejores peleadores del mundo, yo diría que perder una sola pelea en 30 está complicado, aunque pelees contra niños con Down. Y pues a Neil Magny ya lo conocemos. Es un veteranazo de la UFC y aunque tiene varias derrotas en su récord, generalmente pierde contra gente que termina en el top de la división, como Ian Garry, Shavkat, Michael Morales, Prates, y todos esos duraron más tiempo peleando que el ucraniano. Ahí lo dejo, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasó en el único round. Primer round. Y a lo que me refería con el game plan del ucraniano es que desde el inicio castigó las piernas del Neil Magny, que desde la pelea que tuvo con Ian Garry vimos que su defensa es inexistente y en el minuto que duraron peleando de pie, conectó 6 patadotas. Después de ese minuto de striking, Amosov derriba a Magny y llega hasta la media guardia. Desde ahí controló unos segundos y conectó uno con otro golpecillo de Grand and Pound. Amosov aprovechó que Magny levantó la cabeza y ahí amenazó con una guillotina. Y con ese agarre llega hasta la monta, modifica el agarre de una anaconda que en un inicio no estaba tan profunda, pero logró cerrarle el espacio y le atrapó un brazo en el Magny para que así sea prácticamente imposible que escape el sometimiento. Yo diría que la siguiente pelea de Amosov podría ser contra alguien en el top 15, ya que Neil Magny estaba afuerita del ranking, y por la historia que tienen los peleadores que le han ganado a Neil Magny, que llegan al top, yo diría que ese es el mismo destino que podemos esperar de Amosov. Y pues su grappling es muy bueno, y yo considero que por esto y porque el susodicho es bastante largo para la división, puede llegar a ser un problema. Honestamente me emociona mucho ver que sigue por el ucraniano. Siguiente, Bobby Green contra Lance Gibson Jr. Quiero iniciar este análisis diciendo que Bobby Green tira más saliva que golpes, pero vamos a la pelea. Green dominó a Lance Gibson por 3 rounds y no es como que digamos, uy, Bobby Green tiró 300 golpes por round y conectaba 50. Nada de eso, era que Gibson nada más retrocedía y dejaba que Bobby tirara sus golpes largos y sus pataditas. Y como ya conocemos a Bobby, el gringo venía de 2 derrotas consecutivas, ambas en el primer round. Uno fue un knockout bastante feo por parte de Rufi y otro un sometimiento por parte de Paddy Pimblett. Y por otro lado, el canadiense estaba haciendo su debut. Y a pesar de que Green ha perdido 17 veces, sigue siendo un peleador decente. No es como que vaya a volver a estar rankeado. Tampoco es un Marco Tulio o un José Medina. No es un bulto, es a lo que voy. Es alguien complicado de vencer en tu debut, pero el canadiense ni siquiera lo intentó. Vamos a ver cómo le ganaron todos los episodios. Primer round. Vamos a resumir este round en 3 cosas. Bobby conectó varios front kicks al cuerpo y pisotones a las rodillas, mientras que Gibson nada más conectó patadas a las piernas. Round para Bobby. Segundo round. Este episodio estuvo un poquito más activo. Además de sus patadas al cuerpo, Bobby pudo castigar la cara de Gibson con varias combinaciones de golpes curvos y uno que otro jab que llegaba a su destino. Por otro lado, Gibson no pudo conectar sus low kicks, pero logró derribar y controlar como por 1 minuto más o menos. Y otra vez, yo diría que el daño y la actividad está al lado de Bobby Green. Tercer round. Y este fue el mejor asalto de Bobby. Fue como el round anterior, pero Bobby pudo combinar mucho más y el canadiense no recuerdo que haya conectado algo importante. Al final del round, Bobby derriba y casilla con buen ground and pound, principalmente al cuerpo, ya que Gibson, con un scramble, logra llegar al sur y Bobby no pudo capitalizar tanto esa posición. 30-27 para Bobby Green. Siguiente, qué perro asco. Kenny Senchuku contra Marcus Buchecha. Esta pelea ni siquiera merece la pena recapitularla y por mucho fue la peor de la noche. Y eso que hubo peleas de mujeres en la cartelera. Como podemos ver, fue un empate. El nigeriano ganó el primer y el tercer asalto, mientras que Buchecha consiguió un 18 en el segundo. Y este resultado no fue porque le puso una tunda ni nada por el estilo. El vato hace jiu-jitsu. No hay manera que consiga este resultado. Le quitaron un punto al nigeriano por un piquete en el ojo y pues hizo trampa toda la pelea. Pero vamos a ver qué pasó. Primer round. 10 segundos después de que iniciara el round y no estoy jugando, Buchecha intenta derribar al nigeriano con el mejor double que he visto. El brasileño se robó la técnica de abuelita que no encuentra sus lentes y Kennedy, con mucha suerte y con poquita defensa básica, logra mantenerse de pie. Aunque el brazuca seguía de terco y al llevar a Kennedy contra la reja, usaba muy bien sus single legs para desbalancear y derribar. Y en el piso intentaba someter con un Nibar, pero Kennedy liberó bastante bien su rodilla y se quedaron en una posición medio incómoda. Aquí al brasileño estaba dando codazos en los muslos, mientras que este sostenía un pie. Gracias a los codazos es que Kennedy tiene tantos golpes totales y en la pelea de pie, Buchecha estaba tan perdido que parecía un oso polar en el Amazonas. Este tipo se agachaba con cada golpe que tiraba y la verdad conectó un solo jab, que creo que era un jab, y Kennedy se veía más fino
técnico y potente. Conectó una combinación de ganchitos en la cabeza de Buchecha, mientras que este tenía la espalda contra la reja y casi consiguió un knockdown. Pero el brasileño intenta derribar para parar esta masacre de 4 golpes. Primer round para el nigeriano. Segundo round. En ese episodio, Buchecha tuvo un poquito más de éxito que en el anterior. Consiguió derribar y montar por casi 2 minutos, casi al final del round. Eso sí, castigó bastante con Ground and Pound y, aunque pudo haber finalizado, de igual manera le sacó bastante provecho a esta posición. Tiraba, golpe, volteaba a ver su esquina y volvía a castigar. Codo, otra vez buscando sus coaches. Y si no hubiera parado de castigar, estoy seguro que le paraban el round. Pero creo que esto era demasiado violento para el cinta negra de Jiu-Jitsu. Por otro lado, Kennedy le picó el ojo al brasileño en el primer minuto de round y le quitaron un punto. Y durante el asalto pudo seguir conectando su jab, pero el trabajo de Buchecha fue demasiado superior como para poder empatar el round. 10-8 para el brasileño. Tercer round. Buchecha consigue un bodylock con el que le toma la espalda a Kennedy. Y este lo intenta jalar al piso, pero el nigeriano lo evitó agarrándole un pie y terminó sentado en la panza del brasileño. En esa posición no pudo intentar mucho, más que conectar codazos a la cabeza y al muslo de Buchecha. El nigeriano logra revertir la posición y termina por encima donde intenta hacer más daño, pero Buchecha se para e intenta volver a derribar, pero el nigeriano agarra la reja varias veces para evitarlo. Y ahí vamos a finalizar ese round. Otro 10-9 para Kennedy. A nadie le importa lo que siga para ambos. Siguiente, y qué buen knockout. Melquizael Costa contra Morgan Charrier. Primer, el diablo de la noche. Melquizael Costa decapita a Morgan Charrier con una patada y no fue necesario que siguiera con Ground and Pound. Pero vamos a recapitular cómo pasó. Primer round. En el minuto de pelea se tiraron puras patadas. Y el Dálmata conecta uno al cuerpo del francés, mientras que este le conecta con dos low kicks seguidas. ¡Pa! Mientras que Melquizael presiona al francés persiguiéndolo alrededor del octágono y de la nada tira una patada a la cabeza que Charrier intentó defender, pero nada más levantó la mano para cubrirse el cachete y la patada conectó atrásito de la oreja y no había nada más que hacer. Tieso cayó el pobre Charrier y Melquizael no buscó castigar más, gracias a Dios. En esta pelea se esperaba que fueran 3 rounds algo peleados, pero para mí el striking del brasileño es superior al del francés y como nunca lo había noqueado, se veía un poquito improbable. Pero otra sorpresa, y me gustaría ver cómo le va al Dálmata contra alguien dentro del top 15. A lo mejor un Danigue o un David Nama, lo veo bastante viable. Y para Charrier, yo diría que le toca descansar un ratillo. Y que espero volver a la mitad del 2026 contra un Julian Erosa o contra un Cristian Rodríguez. No sé si en un futuro va a estar rankeado, pero sí diría que si no está dentro del top 10 o del 15, está fuerita de bastante buen desempeño del Dálmata. Siguiente, César Almeida contra Cezary Oleksiejczyk. El debutante polaco derribó y controló a César Almeida por 3 rounds, anulando por completo el striking del brasileño. Lo que quiero destacar de su desempeño fue el timing de sus derribos, pero para desarrollar un poquito más este punto, vamos a ver qué pasó en cada round. Primer round. Por el primer minuto del episodio, Almeida presionó e intentó mermarle el cardio al polaco con patadas al cuerpo, pero Cezary esquivó un 1-2, donde consiguió un doble con el que pudo mejorar su posición llegando hasta media guardia. Y de ahí pasó a 100 kilos. Aquí controló y siguió con un gran tampón por la mayoría del round. Faltando poco menos de un minuto para finalizar, Almeida se para, llega a clinch contra la reja y el polaco conecta con un codazo a la cabeza del brasileño para cerrar el round. 10-9 para el polaco. Segundo round. En ese asalto pelearon un poquito más de pie, pero el brasileño seguía insistiendo con sus patas al cuerpo, mientras que el polaco conectó su jab varias veces y le logró hacer un poquito de daño abajito el ojo izquierdo del brasileño. A la mitad del round vuelve a derribar y se repite lo del round anterior. Aunque Almeida usa un puente de cadera para revertir la posición y quedar por encima, pero Cezary se para empujando a César con un knee shield e inmediatamente después logra otro derribo para seguir controlando y castigando por el resto del round. Otro round para el polaco. Tercer round. Pasó lo mismo que los rounds anteriores y no lo pienso repetir. Siguiente. Giga Chikadze contra Kevin Vallejos. Kevin Vallejos noquea en el segundo round a Giga Chikadze con un golpe giratorio que conectó con el antebrazo. Y aunque sus golpes totales están reñidos, Vallejo batalló un poquito para entrar al ritmo, pero una sola entrada le bastó para despachar a Chikadze. Como ya sabemos, Giga, contando esta pelea, lleva 3 derrotas consecutivas contra oponentes bastante buenos y no tan buenos, me refiero a Davino Nama, y la pelea contra ese no se ve tan bien, ya que pues no es alguien tan bueno como esperábamos, pero el resultado contra Allen es un poquito más entendible, ya que el inglés es una bestia. Por otro lado, Vallejos lleva una racha de 3 victorias seguidas, 2 knockdowns y el martes debería estar rankeado, pero vamos a ver qué pasó en cada asalto. Primer round. Ese episodio estuvo un poquito aburrido, ya que ambos se respetaron mucho. Kevin intentaba aprovechar cada vez que Chikadze fallaba alguna patada y quedaba desbalanceado. Era cuando el argentino entraba con todo a arrancarle la cabeza al georgiano con puros golpes curvos, pero no tuvo nada de éxito.
Por otro lado, Giga conectó 8 rangos al cuerpo y aunque algunas las bloqueaba bien, otras sí llegaban a su destino. Y el argentino le hizo un corte en la pierna de Giga cuando este intentaba volcar una patada a la pierna. Yo diría que el daño está en lo de Georgiano y por eso se dio este round. Segundo round. Este fue bastante similar al anterior, ya que ambos se siguieron respetando mucho. Y Giga castigó otra vez al cuerpo de Kevin con dos roundhouse. Ahora varió el nivel de esa patada y la tiró a la cabeza, pero el argentino le defendió bastante bien cubriéndola. Pero Kevin lo respetó un poquito menos después de esa patada. Tiró un 4-1-4, donde los dos ganchitos los conectó. El primero mejor que el segundo, de decir. Y su jab lo usó nada más para medir la distancia y acercarse. Con esa combinación hace retroceder a Giga hasta la reja, donde otra vez tira su gancho, pero ahora al cuerpo. Giga lo esquiva e intenta salir un ángulo, pero el argentino lo intercepta con un golpe giratorio que le tambalea las patitas al georgiano. Y para abajo va mi compa. Kevin lo sigue y conecta con un golpe, codo, 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 mientras que Giga ya estaba noqueado. Y pues bienvenido Kevin Vallejos al top 15. Y me gustaría verlo contra un Pitbull o contra un Josh Emmett, ya que esas peleas o pueden ser muy aburridas o alguien cae noqueando en el primer round. No hay un punto medio con ellos, pero son peleas que me intrigan y creo que es un buen reto para el argentino. También, como ya lo mencioné con varios prospectos, me gustaría que lo construyan poco a poco. Es muy joven y tiene mucho potencial. Entre más peleas gane, más va a crecer. Me gustaría que peleara contra un top 10, un top 11, después un top 8, después un top 5 y después una pelea para determinar el siguiente contendiente por el título. Lento, pero seguro. Siguiente, Brandon Rival contra Manel Cap. Manel Cap noquea, entre muchas comillas, en el primer round a Brandon Rival. Y fue un desempeño agridulce, diría yo, ya que la finalización fue un poquito dudosa, donde el finalizado se estaba viendo un poquito mejor que el ganador, y Cap lleva dos finalizaciones dudosas, esta y su pelea contra Asu Almabayev, que la verdad le estuvo picando los ojos toda la pelea, pero vamos a recapitular qué pasó en este round. Primer round, Rival impuso su juego por la mayoría de los 3 minutos que duró el episodio. Mantuvo bastante bien su distancia y aprovechó para conectar sus patadas, tanto al cuerpo como a las piernas de Cap. También logró castigar la cabeza con varios jabs que, aunque no se veían tan potentes, le hacían para atrás la cabeza al portugués. Por otro lado, Cap hizo un poquito de daño en las piernas de Rival con patadas y su jab de pisón llegó varias veces a su destino. Pero yo creo que los usaba más para medir su distancia. Aunque conectó un buen recto directo al estómago de Rival, hasta la secuencia final, eso fue lo más destacable por parte de Manel. En dicha secuencia, Manel tira un 1-2 que, aunque no conectaron, provocaron que Rival retrocediera. Y ahí tiró un gancho de zurda que la tiene en el mentón del estadounidense, que pobrecito cayó como muñeco de trapo. Y Cap lo finaliza con 3 golpecitos en el piso. Como lo comenté al inicio, es muy cuestionable esta finalización porque nunca había noqueado a Rival. Y voy a usar los mismos argumentos que usé en la pelea de Moreno contra Taira. Y es que ambos, más o menos, se estaban peleando una oportunidad por el título. Por eso y por lo mucho que aguantan, yo diría que debes de darles más oportunidades de intentar recuperarse. Aparte, son peleadores chiquitos. No es como que con 2 o 3 golpecillos más se vayan a convertir en vegetales. Dales la oportunidad de pelear y de pararse, carajo. Y la verdad no sé qué siga para Cap. Tiene un argumento de que le den la oportunidad sobre el japonés, pero yo creo que la UFC quiere ese mercado y con toda razón. Cualquier persona prefiere ir a Japón que a Portugal o a Angola, pero quién sabe. Tampoco creo que confíe mucho en Manuel para que se presente a la pelea. El vato lleva demasiadas peleas canceladas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peleas canceladas desde que entró a la UFC. Y por esto dudo mucho que confíen en que pueden encabezar un evento numerado. Pero veremos qué pasa en los próximos meses. Y para Rival, pues está en una situación muy complicada, pero por el movimiento de los rankings y porque la UFC quiere o necesita sangre nueva, yo diría que probablemente le toque pelear contra Kyoji Horiguchi o el ganador de Moreno contra Almabayev, sobre todo si gana Almabayev. Y no sé, está muy complicada su situación. O también podría subir a peso gallo y en esta división podría seguir siendo uno de los peleadores más grandes y me gustaría ver una pelea entre él y Cory Sandhagen. Aunque creo que entrenan en el mismo gimnasio, pero me da igual, quiero verlos pelear. Eso sería todo para ellos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan las MMA y se van a aburrir en estas 6 semanas sin peleas, estén en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.